I ara ens n'anem fins a Sant Sebastià, fins a Donosti, perquè allà ens està esperant en Kepa. I vull parafrasejar una de les afirmacions que ell deia: les ciutats que no dissenyen ni construeixen el seu futur estan condemnades a patir-lo. Aquesta és una de les premisses, com deia, del nostre proper convidat. Les noves tecnologies, com ja sabeu, estan transformant el món i en aquest cas també el que farem és tenir-lo a nivell online. El podran veure aquí a la seva pantalla. I el que fem és connectar amb Kepa Corta, és director, coordinador de l'Oficina Estratègica de l'Ajuntament, com dèiem, de Sant Sebastià, que precisament ben aviat presentaran el seu pla estratègic de l'any 2030. I per situar-nos, ara ho parlàvem del turisme, no només focalitzar-nos aquí. Què ha fet Sant Sebastià? Doncs aprofitar al màxim la seva riquesa, el seu capital social, anant més enllà del que és el turisme i la gastronomia i aprofundir en qüestions emergents com són la ciència i el coneixement, sense oblidar altres àmbits més consolidats com són la cultura, de la que ara en parlàvem, i un model de col·laboració público-privada. Així que dono la benvinguda en Kepa Corta, director coordinador de l'Oficina de l'Ajuntament de Sant Sebastià, perquè ens expliqui quin és el treball que ells estan fent. Sí, bon dia. Bon dia. En primer lloc, demanar les disculpes per no fer la presentació en català. En segon lloc, donar les gràcies a l'organització per donar-me aquesta oportunitat d'explicar el cas de Donostia San Sebastián. Bueno, me pedían que hiciese una presentación sobre el caso del posicionamiento de la ciudad sobre gastronomía, pero me ha parecido también interesante el poder aportarles la visión desde la estrategia de la ciudad, ¿no? Con algunas ideas, ¿no? Bueno, nosotros llevamos trabajando la estrategia de la ciudad desde hace 20 años, iniciamos en el año 2001 y bueno, les quería dar algunas ideas un poco de por qué hacemos esto y cuáles son un poco las claves, ¿no? Hemos visto claves desde la visión más tecnológica, desde el análisis del territorio a través de la tecnología. Hemos compartido también una reflexión también de Jordi Pardo, ¿no? sobre otros factores, ¿no? La primera cuestión cuando afrontamos el futuro es, bueno, pues qué actitud tomamos, ¿no? sobre esto, ¿no? Y me gusta esta viñeta porque me parece que expresa bastante bien una actitud bastante común, ¿no? Tenemos básicamente 4 propuestas de actitudes frente al futuro, ¿no? Una actitud pasiva, que es la que, bueno, pues muchas ciudades tienen, y que esa actitud pasiva, pues lo que hace es, bueno, pues que se sufren los cambios, ¿no? Pero no se reacciona, no se trata de darle la vuelta a esa situación, ¿no? Otra actitud es reactiva, es decir, bueno, cuando vienen las cosas mal dadas, ya, bueno, tendremos capacidad para reaccionar, ¿no? Esta casa es una casa de Detroit, ¿no? Y Detroit, como sabréis, probablemente es una ciudad fallida, ¿no? Fallida en el sentido de que ha tenido una crisis muy grande desde el punto de vista del sector automóvil y que lleva muchos años sin poder salir. Parece que ahora igual tiene alguna posibilidad de salir, ¿no? A veces esa reacción no es posible porque el problema tiene tal dimensión que no nos permite. Lo que os propongo son dos formas de actuar sobre el futuro que están en el ámbito de la prospectiva, ¿no? Pero además os lo hago con un análisis real, ¿no? De qué se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Una actitud prospectiva es la preactiva, es decir, prepararnos para cambios que sabemos que van a ocurrir. No sabremos igual exactamente, pero sí que parece que podemos saber que van a ocurrir, ¿no? Estos cambios, en el ámbito preactivo, os pongo el ejemplo de la pirámide de población. Esta es la de Donostia, lógicamente,
pero la vuestra tampoco es muy distinta, con estos dos picos, ¿no? Que son claves, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo, bueno, por una parte que tenemos gente mayor y que va a haber mucha más gente mayor, salvo que tengamos una pandemia mucho más brutal que la que tenemos actualmente, o una guerra o un acontecimiento de este tipo, pero lo más probable es que tengamos una sociedad muy envejecida. Además, y esto se dice menos, con poca juventud, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿No? ¿Qué pasa con este? Hay menos mujeres en edad de fecundidad, por tanto, desde la natalidad, aunque hubiese un cambio digamos, de costumbre social, pues tampoco se habría una solución a este problema de falta de juventud. Bueno, lo más probable es que tengamos una inmigración si mantenemos el empleo, a pesar de las transformaciones que tienen, ¿no? Por tanto, aquí, bueno, lo que estamos viendo es que probablemente tengamos que establecer políticas de inmigración, de modelos de integración, etcétera, ¿no? Es decir, nos está diciendo mucho. ¿Sí? Y por tanto podemos empezar a trabajar sobre esto, podemos atraer una determinada inmigración, podemos prepararnos para esa inmigración teniendo un sistema de acogida, etcétera, 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 ¿no? Es decir, porque va a ser un proceso además mucho más importante que una inmigración en términos de normalidad. Y eso significa un cambio cultural en la sociedad, etcétera, ¿no? Ya veis que podemos aprender mucho simplemente, por ejemplo, de este dato, que es un dato, bueno, pues cuantitativo, ¿no? Pero podemos ir más allá y podemos tener una actitud proactiva. Y la actitud proactiva significa actuar para provocar el cambio. En el caso de Donostia, en el año 2002, 2003, 2004, en ese proceso se apuesta por una ciudad de la ciencia y la innovación y se trabaja para intentar facilitar ese proceso en los siguientes años, de forma que en estos momentos pues hemos pasado del 1,42% del PIB en I+D+I, pues en aproximadamente el 3%, ¿no? Es decir, hay un proceso de facilitación que, bueno, se ha empujado, porque se veía que había una oportunidad, había una conexión con el tejido industrial del territorio, etcétera, ¿no? Es decir, también podemos hacer podemos tomar una actitud proactiva, ¿no? Bien, una cosa de la que se habla muy poco en los textos es sobre el factor emocional, ¿no? Antes hemos visto bastantes gráficos, ¿no? Sobre la concentración de conocimiento, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo funciona el sistema emocional alrededor de eso? ¿Cómo puedo yo posibilitar que haya conexión entre las personas que están, ¿no? En parte, podemos también a través del diseño de nuestras ciudades, ¿no? Antes lo comentaba Jordi, pues Urbs Civitas, ¿no? Es decir, ese juego entre cómo las ciudades posibilitan eso, ¿no? Por tanto, hay que hablar de gestión emocional, por una parte, de la ciudad, y me parece muy importante, mucho más importante de lo que parece. También de los procesos de planificación estratégica. Otro aspecto muy importante de la actitud está en romper, de alguna manera, las dinámicas de negación de la otra persona, ¿no? O de las otras personas, de las otras organizaciones, etcétera, ¿no? Es decir, hay que intentar, de alguna manera, crear un diálogo que permita construir conjuntamente, ¿no? Un proyecto. La idea del límite, que está, bueno, es muy clara. Cuando yo fui alcalde hace muchos años no teníamos esta idea de límite. Y ahora, sin embargo, es muy evidente que está en todo lo que hacemos, ¿no? Y que va a seguir estando, además, de una manera muy, muy, muy clara, ¿no? Otra idea que les quería sugerir era la innovación y ciudad y plan estratégico, ¿no? A mí una de las personas que más me enseñó de innovación fue Eudald Carbonell, que, bueno, hizo alguna serie de reflexiones sobre la prehistoria, ¿no? Pues cómo, bueno, el salto del árbol a la sabana y el empezar a comer carne, en el caso de nuestros antecesores, pues supone que con mucha energía o sea, con carne podrían conseguir mucha energía y dedicar mucho menos tiempo a comer, ¿no? Y a buscar comida. Y, por tanto, bueno, eso les generó otras posibilidades desde el punto de vista social, ¿no? También nos decía que la innovación, esas innovaciones que se dieron en ese momento, se socializaron como de forma mucho más tardía, ¿no?
Y entonces, bueno, esos procesos de socialización son muy importantes desde el punto de vista también de que la innovación se incorpore a la sociedad lo antes posible y, por tanto, que permita ir al siguiente estadio, ¿no? Y pone uno de los ejemplos que pone es, por ejemplo, el del fuego, ¿no? El fuego, como tarda casi 350.000 años en socializarse en casi todos los, en todo el mundo, ¿no? Es decir, los procesos de innovación actuales son mucho más rápidos, evidentemente, pero bueno, nos da idea también de la incidencia del fuego, por ejemplo, en lo que fue la creación del lenguaje, en crear comunidad, porque les llevaba mucho tiempo alrededor del fuego, etcétera, ¿no? Es decir, el lenguaje permite un conocimiento también de forma transgeneracional, ¿no? Bueno, pues esto es lo que luego las ciudades posibilitaron de una manera mucho más clara, ¿no? La interacción humana se produce de manera más masiva en las ciudades y ahí surge la civilización. También otras cosas, pero la civilización, ¿no? Por tanto, la ciudad como punto de encuentro es un elemento clave en todos estos procesos, ¿no? Y un elemento, no me centraré en ello, pero importante en esto es la construcción de capital social. Esas interacciones que tienen, muchas veces tienen que ver con aspectos emocionales, lo que hacen es producir, posibilitar sinergias, empatías, etcétera, y la construcción de redes, que ahora lo vemos más claramente por el modelo de las redes de Internet, pero realmente las redes han existido siempre y, bueno, se han basado en muchos casos, o casi siempre, en la cooperación y la confianza, que es otro elemento clave en la construcción de ciudad. Otra idea que les planteo es, y con esto conectamos con la gastronomía, es el pensamiento colaborativo. Michael Michalko, en un libro sobre el secreto de los genios de la creatividad, habla de dos ejemplos históricos, ¿no? Un ejemplo histórico es el del cómo conseguir avanzar mucho más en el conocimiento a través de el encuentro, la discusión que se da, por ejemplo, en los filósofos griegos, ¿no? Esos procesos muy simples de debate, de proposición de ideas, de atrevimiento, de curiosidad, etcétera, que se producen y que hace que efectivamente el conocimiento, con algunos ingredientes, haya sido pues, de tal dimensión que supone un cambio bueno, crucial en nuestra civilización, ¿no? El otro ejemplo es el de los físicos alemanes. Los físicos alemanes, Einstein, Heisenberg, Pauli, Born, pasaron años, ¿no?, discutiendo, reuniéndose, conversando libremente, ¿no?, y durante estas interacciones pues, intercambiaban, hablaban de ideas, que más tarde pues, se convirtieron en el cambio fundamental. Es decir, avanzaron muchísimo más en el conocimiento que otros muchos que también se mencionan, que se guardaron su conocimiento para poder publicarlo. ¿Les suena esto? ¿No es algo que tiene que ver con la innovación abierta, no? Pues efectivamente, ya estaba inventada hace muchos años, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades para eso? Bueno, nosotros tenemos nuestro propio ejemplo sobre procesos de este tipo, ¿no? Y es que, bueno, Porter hablaría de clúster, pero realmente el proceso de los cocineros vascos es un proceso que se parece mucho a estos. Es decir, ellos fueron capaces de discutir entre ellos abiertamente, habían estado algunos en la cocina, en la escuela francesa, vinieron, no copiaron la cocina francesa, sino lo que hicieron fue meter ese ingrediente en la cultura gastronómica vasca y transformarla a través de procesos de discusión entre competidores, ¿no? Bueno, este es probablemente el aspecto más importante de lo que sería el proceso de la gastronomía en Donostia, ¿no? Porque esa transformación se produce con unos ingredientes que repasaremos un poco más adelante. Bueno, este es un caso como tal, hay una publicación en Innovasque sobre el caso, yo creo que tiene algunos aspectos que son reseñables. Pero, ¿y dónde empieza esto, no? Los vascos tenemos una cultura gastronómica bastante conocida y reconocida, y teníamos unas ciertas estructuras sociales que posibilitan la creación de gastronomía de una manera popular, ¿no? Por tanto, hay un cultivo, ¿no? Este es el caso de las sociedades gastronómicas,
en muchos casos son asociaciones culturales o de otro tipo, pero en todas o en casi todas ellas hay un local que tiene una cocina que se comparte con unas instalaciones, etcétera, ¿no? Bueno, hay una cultura que yo os animo a ver aquí en Donostia y en lo que es Euskadi, de la gastronomía. Son asociaciones, pero que comparten, como veis un poco en esta foto, pues bueno, la gastronomía. Durante mucho tiempo fueron solamente de hombres, ¿no? Pero eso ya ha cambiado y, bueno, y de hecho, pues la tipología de personas que utilizan, pues van bueno, desde temas que tienen que ver con meriendas de niños, niñas, etcétera. Es decir, se han ido transformando, pero han sido un elemento muy importante porque no hay un cocinero o cocinera, sino que los socios hacen sus propias comidas o cenas, ¿no? Hemos tenido también ciertas éxito en el proceso de lo que sería arte culinario en miniatura, los pinchos. Y bueno, pues ahí ha habido un proceso de singularidad muy importante, siempre conectado con, bueno, pues productos de valor, ¿no? Productos de valor, digo, desde el punto de vista del entorno de la ciudad y el territorio en los que, bueno, se ha puesto en valor estos productos y han estado muy conectados a la forma en la que Pero volvamos al ejemplo de los cocineros. Esto es una foto de los años 70. Supieron, como he comentado, colaborar, supieron discutir y gracias a esos procesos de innovación abierta consiguieron de alguna manera un posicionamiento internacional reconocido con una concentración de estrellas Michelin por habitante si no es la mayor, no sé si es Kioto, ahí teníamos una discusión, pero la mayor concentración de estrellas Michelin por habitante del mundo. Que es la forma en la que se mide, aunque ya están apareciendo otros rankings, pues el nivel de alguna manera del restaurante, ¿no? Y eso, bueno, nos permitió tener un posicionamiento muy interesante a nivel internacional con el foco sobre la nueva cocina vasca, que así se llama ese movimiento. Pero además, conectado con esto, se inició un proceso, por ejemplo, de intentar buscar eventos, ¿no?, que estuviesen relacionados con la gastronomía y con un alto valor o un alto nivel. San Sebastián Gastronómica, que se celebra esta semana que viene, bueno, pues es una concentración de gastronomía, además internacional, etcétera. En este caso fue con Japón, ¿no? Se han creado, a partir del proyecto del Basque Culinary, en el que me centraré ahora, se han creado también eventos a nivel internacional como el Foro Mundial de Turismo Gastronómico, que se creó en San Sebastián y que es itinerante, aunque en San Sebastián se han celebrado, en Donostia se han celebrado varios, que es un acuerdo con la Organización Mundial de Turismo. Y también, bueno, muchísimas publicaciones especializadas, blogs o sitios web, ¿no? Es decir, el posicionamiento de la ciudad es producto de muchas acciones de impacto, pero sobre todo de una implicación de los cocineros muy importante, ¿no? Y esta implicación es la que hace que efectivamente podamos tener una colaboración público-privada muy relevante y que en el marco del Plan Estratégico 2010 incorporamos como proyecto lo que entonces llamábamos una escuela superior de gastronomía y un instituto de investigación de la nutrición que surge de un proceso de una comisión del plan estratégico y de la oficina de estrategia, que es la que lleva todos los procesos de planificación estratégica, de una manera participativa y producto, como digo, de esto fue que en el año 2003 se incorporase al plan estratégico de Donostia de San Sebastián un proyecto de estas características, ¿no? ¿Qué proyecto? Pues cómo podemos lanzar, ¿no?, lo que luego ha sido, lo que es en estos momentos una realidad, el Basque Culinary Center, ¿no? La primera es que esa idea de alguna manera se ha integrado en el proceso de estrategia, ¿no? La segunda es que
la oficina ha llevado una labor de incubación de ese proyecto, buscando un líder o una líder, buscando cómo gestionar esto a través de lo que buscamos con la Universidad de Mondragón, que es el gran grupo cooperativo, el mayor industrial del mundo, y con ellos, con la universidad que tiene el grupo, colaboramos, empezamos a trabajar conjuntamente y creamos un preproyecto, captamos la integración de instituciones y entidades privadas, se creó una fundación específicamente y en 2010 comienza a andar, hay un desarrollo de un programa universitario bastante complicado porque no había un grado de este perfil y además tiene que ver con disciplinas diferentes, pero al final se llegó a crear, se creó el edificio en el año 2011, se constituyó el Consejo Asesor presidido por Ferran Adrià con cocineros del mundo de renombre. Ya hay un perfil internacional en el diseño del proyecto, porque nuestra idea era de que el proyecto pudiese ser también nuestra bandera en el mundo de la ciudad. Es decir, tenemos estrellas Michelin, pero eso puede ser efímero, necesitamos una continuidad en ese posicionamiento internacional y entonces, solamente para que podáis un poco ver esta cuestión, solamente en esta primera reunión, todavía no estaba hecho el edificio en 2010, de constitución del Consejo Asesor, tuvo estos impactos en el mundo, ¿no? En la prensa del mundo, ¿no? Desde China, Irlanda, Argentina, en fin, en un montón de lugares, ¿no? Es decir, se puede diseñar un proyecto con un perfil internacional desde el inicio, desde el punto, ¿no? Aquello de global, ¿no? Pensar localmente y actuar globalmente y pensar globalmente y actuar localmente también, ¿no? Y entonces, este es el valor, no está en el edificio, esta es la primera promoción. Hay alumnos de 32 países, más un 25% son internacionales, ¿no? Los resultados no os voy a dar, están ahí en la diapositiva y iremos avanzando, ¿no? Bueno, este es el edificio, que son platos apilados, y en este proceso estamos ahora en un segundo nivel de actuación, entrando a crear un ecosistema de emprendimiento y de focalización de gastronomía a nivel internacional, de iniciativas de todo tipo, ¿no? En la gastronomía 360 grados que llamamos, que lo que trata de alguna manera es de desarrollar proyectos en nuestro entorno innovadores a partir de este posicionamiento internacional. Por cerrar un poco este ejemplo, en estos procesos son muy importantes los liderazgos emocionales, y nuestros cocineros y cocineras han tenido esos liderazgos emocionales. Se ha creado sobre la base de la confianza, la cooperación. No hay cooperación o no hay cooperación efectiva o altamente efectiva si no hay confianza, y la confianza se construye con valores. Discusión abierta, no entornos cerrados, abierta, polemizar, soñar, curiosidad, inquietud, conocimiento, no prejuzgar, apertura a nuevas ideas. Son cosas simples, pero que son de alto valor para que las cosas funcionen o no. ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros en este proceso? Bueno, primero, que un plan no es así, no es como en la parte de arriba, es como en la parte de abajo. Es decir, que hay que ser muy conscientes de que no va a funcionar de manera lineal y de que va a funcionar de manera, a veces caótica, ¿no? Pero hay que tener muy claro el rumbo, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y eso sí es importante, eso sí es clave. Esto funciona no como una sinfonía en la que todos tenemos la partitura perfectamente dimensionada, los tiempos, los silencios, todo es perfecto, cada uno tiene su papel, no se puede... No. Esto funciona como el jazz. Es decir, tienes una línea base, pero cada intérprete se incorpora a esa línea, a esa armonía, desde su propia visión y crea de alguna manera, ¿no? Por tanto, cuando uno consigue que los agentes públicos y privados hayan asumido el modelo, porque lo han creado ellos, y el modelo de ciudad, pues tiene que empezar a actuar de esta forma, ¿no? En nuestro caso, en el proceso histórico ha habido un proceso
yo Sudadar, me ha gustado un poco la frase que decía que era Jordi sobre la palabra reinvención constante, ¿no? Este es nuestro modelo, la reinvención constante. Y eso tiene que ver con innovación urbana, innovación económica, innovación cultural, innovación social y la que vamos a tener que hacer con cero carbono. Y os pongo unos ejemplos rápidamente. Bueno, los festivales de música, la Quincena Musical que se creó en el 39, el Festival de Cine que se creó en el 53, el Festival de Jazz que se creó en el 66, bueno, han sido formas de reinventar la cultura en la ciudad muy orientadas, la gran mayoría, al turismo, pero por otra, que ese turismo beneficiase a las personas de la ciudad que, bueno, pues lo que hacía era incrementar la oferta cultural y la de una dimensión que normalmente no tendría en una ciudad de estos habitantes, ¿no? Pero también se actúa sobre el espacio urbano, ¿no? La invención continua del espacio urbano, ¿no? A través de esculturas, bueno, Néstor Basterrechea, esta es Oteiza, el Peine del Viento de Chillida, Chillidalecu, el Museo de Chillidalecu, y recientemente la inauguración de una escultura de Cristina Iglesias, que es también donostiarra, y que, bueno, pues en el faro de la isla de Santa Clara se ha creado un sistema de alguna manera, bueno, pues que intenta reflejar esa conexión con el mar y más en un momento como estos, en los que hay transformaciones importantes, ¿no? Y eso se ha dado también en la ciudad en muchos casos. Este es el Palacio Cursal, la reinvención en el Museo de San Telmo, la reinvención del Aquarium, una buena idea hace 100 años que puede y se ha actualizado para el siguiente siglo, la transformación de los mercados y su conexión con el entorno, la recuperación de teatros que fueron creados en su momento, la transformación cultural y el reto que para nosotros era la Capital Europea de la Cultura 2016, era precisamente una cultura para la convivencia, es decir, cómo podíamos intentar terminar con la violencia y cómo a partir de ahí podíamos aportar la cultura como herramienta para precisamente reconstruir esa convivencia, ¿no? El hecho del reto, el desafío es muy importante también en lo que es el proceso de las ciudades, ¿no? Hemos ido transformando, esta es la fábrica de tabaco, la antigua fábrica de tabaco, que es el Centro Internacional de Cultura Contemporánea, bueno, pues con un ecosistema, estamos trabajando sobre la base también de que bueno, ese proceso de esta fábrica pues va creando en su entorno actividades ligadas a la cultura. Bueno, hay posibilidades de crear un distrito cultural en que de alguna manera el comercio se alinee de alguna manera con las necesidades culturales. Estamos atacando ahora la música como un elemento también fundamental. Hemos atacado y vamos a seguir atacando el tema del envejecimiento y bueno, cómo hacemos la ciudad amigable desde hace 10 años. Y voy terminando con transiciones. Lo he llamado así porque creo que es un poco dónde tenemos en estos momentos las ciudades los desafíos más importantes, ¿no? Bueno, tenemos el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, pero vamos a tener que actuar en transiciones muy relevantes en los próximos años. Muy relevantes. Es una década que va a tener transformaciones que no ha habido en las décadas anteriores. Algunas de ellas son las que les voy a comentar. La movilidad es una de ellas. Claramente, si queremos reducir las emisiones en un 55% para el año 2030, las ciudades que somos responsables del 70% de las emisiones, en nuestro modelo de movilidad, la movilidad supone entre el 40 y el 60%, bueno, pues vamos a tener que actuar sobre, bueno, pues este territorio, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y el territorio de la movilidad, pues es muy complicado, ¿eh? Y nos puede servir de las dificultades que vamos a tener en este proceso de transformación, ¿no? En Donostia hemos estado trabajando durante muchos años en la peatonalización, por ejemplo, o en la creación de carriles bicis, pero quiero mostrarles solamente unas diapositivas. Este eje central que se ve en rojo arriba es la primera calle que fue peatonalizada, ¿no? Siempre hay un conflicto. Siempre hay un conflicto en estos procesos. Un conflicto inicial muy gordo, con los comercios, con la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas primeras acciones
tienen mucha dificultad. El resultado luego es magnífico, pero hay que ser conscientes de que los procesos de transformación que vamos a tener en los próximos años van a ser cruciales para todo este sistema. Claro, si tenemos que modificar la movilidad, pues tenemos que actuar en muchos sitios, ¿no? Bueno, hemos ido actuando en muchos sitios, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Que resulta que después de aquellos procesos iniciales muy conflictivos, los procesos ahora son al revés. Es decir, son los comercios de otras calles los que están pidiendo que se peatonalicen buena parte de ellas, ¿no? Y estos son algunos ejemplos porque, bueno, es una acción que desde el punto de vista de coste no es costosa, pero sin embargo, desde el punto de vista de enfrentamiento de alguna manera con modelos de utilización de la ciudad, sí es importante y esos conflictos se dan, ¿no? Bueno, estos son varios ejemplos en los que la calle sirve para algo más que para entender. Y hay algunas que no funcionan. Por ejemplo, esta es una de ellas que se puso en marcha en una calle y los vecinos al final terminaron por pedir que no, que se fuese al modelo anterior, ¿no? Por tanto, hay que ser conscientes de que hay riesgo y de que hay que asumir esos riesgos, de que las cosas pueden no funcionar y no pasa nada, no pasa nada. Y eso es bastante duro desde el punto de vista de la gestión, muchas veces política, de esas decisiones, ¿no? Tenemos transformaciones tecnológicas y digitales. Este es un autobús que estuvo funcionando en el parque tecnológico que no tiene chofer. Es decir, que está así, ¿no? Pero vamos a tener una transformación tecnológica con procesos de robotización en la ciudad muy importantes, es decir, Ciudad 5.0. Aquí hay una transformación muy importante en muchas de las cosas que se hace que va a tener mucho impacto en el empleo, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos un proceso de cambio por ejemplo, el proceso de electrificación, ¿no? De cambio de uso, ¿no? De forma de uso, por ejemplo, en el transporte público, ¿no? Que va a ser una herramienta clave desde el punto de vista de estos procesos, ¿no? Pero claro, tenemos un proceso de robotización que va mucho más allá de esto, ¿no? Y que puede ir, como veis aquí en algunos ejemplos, puede ir hasta los cuidados, ¿no? Que va a ser un elemento importantísimo en nosotros. Pero esos cambios van a provocar también conflictos sociales. Aquí vemos una noticia de hace ya, pues creo que eran 2 años, una cosa así, 1 año, 2 años. El sector bancario lo está haciendo, pero todos sabemos que tienen capacidades económicas que no tienen otros muchos sectores. Y eso va a suponer, pues probablemente, conflictos sociales, ¿no? También la incorporación de otros modos de actuar sobre la ciudad, pues ocasiona conflictos, ¿no? Y tenemos el de Uber o el de Amazon, etcétera, ¿no? El tema demográfico. El reto demográfico es fundamental. O sea, ya lo explicaba antes en el caso de San Sebastián, esta es la pirámide vuestra, ¿no? Como veis, pues tenéis un pico de 40 a 44 años y entre 20 y 24 pues tenéis casi la mitad, ¿no? Es decir, aquí hay un proceso de transformación y aquí hay otro proceso de transformación en cómo hacemos los cuidados, en cómo mantenemos un sistema público de atención. También tenemos que actuar sobre la inclusión y cómo hacemos que, bueno, estas son la esperanza de vida en diferentes barrios en Donostia y ya veis un poco las diferencias que hay, ¿no? Entre unos y otros en cuanto a la esperanza de vida, ¿no? Por tanto, tenemos que entrar a una ciudad inclusiva y esto está también en nuestro paquete de acciones, intentando atacar esos factores de exclusión e intentando apoyarse en los factores de inclusión que veis reflejados en esta diapositiva. Otro desafío tiene que ver con el plan el clima, la estrategia que tiene que ver con el cambio climático, tanto en adaptación como en mitigación. Y en adaptación, pues en nuestro caso, como veis aquí, pues ya estamos preparándonos para poder actuar frente a la subida del nivel del mar y los temporales de alto nivel. Pero hace falta una ciudadanía crítica ante los desafíos en cuanto a la inteligencia artificial, en cuanto a los aspectos biológicos. Hace falta una ciudadanía crítica, con un pensamiento crítico. Y lo estamos viendo en esta pandemia, lo hemos visto muy claramente, ¿no? Y, por tanto, hace falta cultivar la divulgación científica, el debate, el diálogo, que permita, de alguna manera, identificar esos. Estamos trabajando también, gracias a una estrategia de hace 20 años, en el ámbito biosalud, con la primera fábrica de fabricación de medicamentos de terapia génica que se está construyendo ya, se está terminando de construir y que está
que está entrando Bayer, con otros proyectos también en la misma línea internamente, algunos que tienen que ver con la transformación de la cultura de las empresas y cómo formar, ¿no?, a las personas en las organizaciones ante estos cambios que se están produciendo, cambios de perfiles, etcétera. Tenemos también una concentración de conocimiento en el ámbito de nano, con alguna empresa bastante característica como Grafenea, sobre el grafeno, y también inteligencia artificial, pero también en economía social. Hay un gran grupo muy orientado a las personas con discapacidad y también, que es Gureak, que es menos conocida, esta apuesta que tenemos desde hace mucho tiempo en la ciudad y el territorio, y también en el mundo cooperativo, es decir, cómo crear empresas, ¿no?, también que tienen un enfoque social o cooperativo, ¿no? Y, por tanto, unas posibilidades también de conexión con el territorio y de anclaje en el territorio muy importantes. Termino. Actitudes esenciales, capacidad de escucha. La clave, capacidad de escucha. Es clave. El proceso de planificación estratégica necesita tener capacidad de escucha y integrar eso que estamos escuchando en el proceso. Principios claros, valores, ¿no? No como Groucho, ¿no? Es decir, estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Pues no, hay que tener muy claro eso. La cooperación es clave. Esta es una trainera, los que no sé si todos conocéis la trainera, pues al final, si cada uno de ellos estuviese remando en una embarcación chiquitita, desde luego, no iría tan lejos como todos juntos remando en la misma dirección. Por tanto, la cooperación, la confianza, la identidad son claves muy importantes en esa construcción. La forma de trabajo, nosotros pensamos que en esta década hay que cambiar la forma de trabajo y que tenemos que orientarnos más en Think Act, acción, ¿no?, de alguna manera Think Act, es decir, más pensar y actuar, y por tanto probablemente una forma de trabajo más dinámica, integrada por grupos en los que haya personas que son agentes, que están atentos a cuáles son los cambios que se están produciendo y que pueden permitirnos, por ejemplo, en el caso de las ciudades, en muchos casos, crear normas que puedan, de alguna manera, posibilitar el funcionamiento de la ciudad. Termino. Este tema es crucial también. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y esto es clave. ¿Cómo conseguimos que las personas incorporen esa capacidad de aceptar, asumir los cambios, situarse en ellos y tratar de salir mejor de ellos? Bueno, termino con una frase de Jordi Borgia que me gusta mucho. La ciudad del mañana se construye reinventando la ciudad del pasado y diseñando ciudad en las fronteras de la ciudad actual. Moltes gràcies.